se han movido mucho las características, se han hecho consensos, conferencias para ir ampliando los criterios. Aquí punto importante es que en 2004 se hace una conferencia internacional sobre deterioro cognitivo leve y amplían los criterios que vienen siendo, ahorita se los voy a mostrar, vienen siendo casi los mismos, pero hablan de subtipos donde se dan cuenta que ya no necesariamente tiene que ser la memoria forzosamente la que esté afectada. Hay tipo amnésico y tipo no amnésico que se pueden combinar con una función, pérdida de una función o de varias funciones cognitivas, que es como pueden hacer los diagnósticos. Y lo más importante es de la de 2013, porque aquí vamos a encontrar que en 2013 el Manual de Diagnósticos de la Asociación Americana de Psiquiatría, el DSM-5, ya no nos maneja como tal deterioro cognitivo, demencia, ya engloba en los trastornos neurocognitivos nada más demencia, delirium y trastorno cognitivo, neurocognitivo, perdón, que lo va a dividir en menor, que es lo que podríamos encontrar y seguimos todavía encontrando como deterioro cognitivo leve, y el trastorno neurocognitivo mayor, que lo vamos a seguir encontrando como demencia. Entonces, para también nosotros saber que lo podemos seguir encontrando así en varias literatura, ¿ok? Y pues aquí nada más hice una tabla a modo de resumen de los criterios y empezamos en 1999, que son los de Peterson. Estamos hablando que todavía para estos criterios la pérdida de memoria era fundamental. De hecho, se basaban más en la memoria y decían que las actividades de la vida diaria estaban preservadas. Ya en 2004, que son se publican los criterios ampliados de la Clínica Mayo, y hablan también de la queja de la pérdida de memoria, necesitaban ya las pruebas neuropsicológicas, pero se dan cuenta que las actividades de la vida diaria no necesariamente están preservadas, sino que pueden estar afectadas o mínimamente afectadas, o puede tener dificultad para las actividades instrumentales, pero todavía las compensa o las realiza con dificultad. Hasta llegar a los criterios del DSM-5, que es ya en 2013, donde estamos hablando de el nuevo nombre que se le da, que es trastorno neurocognitivo menor y mayor. Ya hablamos de no nada más la memoria, sino en uno o más dominios cognitivos, donde ya nos dimos cuenta que un paciente puede tener bien su memoria, pero a lo mejor a él le falla el cálculo, le falla la nominación de objetos, entonces le puede fallar algún otro de las funciones mentales superiores. Y ahí en rojo remarqué, preserva las actividades básicas de la vida diaria y las instrumentales, pero para las últimas puede requerir más tiempo o puede hacer compensaciones. Entonces, muchas veces en consulta de geriatría, cuando rotábamos en la tarde, si llegaba un señor, que a veces ellos mismos te decían, doctores, que yo he notado que en estos 2, 3, 4 meses veo una cosa y batallo mucho para decir el nombre de lo que es, y no necesariamente se estaban quejando de la memoria, o pacientes que decían, doctores, que me ponen números y batallo mucho y antes no batallaba. Entonces, para no quedarnos eso que todo deterioro cognitivo, toda demencia es pérdida de memoria, no pueden tener más funciones mentales superiores, aparte de la memoria, ¿ok? Entonces, también aquí están los criterios del DSM-5. Diferencia va a ser aquí, en lo que es el inciso B. Por ejemplo, aquí si hablamos del trastorno neurocognitivo menor, que estamos hablando del deterioro cognitivo leve, pues son insuficientes para interferir con la independencia, y el neurocognitivo mayor, que ya es propiamente la demencia, pues ya son, los déficits cognitivos son suficientes para interferir con la dependencia del adulto mayor. No sé si hasta aquí vaya alguna duda o tengan algún comentario. ¿Leíste algo acerca de cómo se afecta el juicio? ¿El juicio en estas personas? Sí. Pues es que había artículos que mencionaban que pueden tener incluso meses antes de que empezaran con el deterioro cambios en lo que es el juicio. Así es. Podían empezar desde cambios de humor, hacerse más, ahí se me fue la palabra, más, o sea, tener cambios de humor, más irritables, podían ser más impulsivos o tener conductas inapropiadas que no tenían antes, que podían ser meses antes de que empezaran a lo mejor a fallar el cálculo, el lenguaje, la nominación. Así es. Fue lo que encontré en unos artículos, pero que eran parte del mismo deterioro. Es parte del mismo deterioro, pero muchas de las ocasiones por este motivo es por el que van la primera vez a valoración los familiares con el adulto mayor, por la pérdida de juicio, pierden la inhibición, ¿verdad? Ante un impulso, o sea, ya no hacen un razonamiento para decir, bueno, tengo que frenar esta acción o no. Entonces, es algo bien común que empiezan a ir los familiares con los adultos mayores por esta situación, ¿verdad? Y como dice Fidel, muchas de las ocasiones
se afecta el juicio primero meses antes de que empiecen los problemas de memoria, ¿verdad? Y ese puede ser un aviso de que el deterioro cognitivo está agudizándose en algunos adultos mayores, ¿verdad? Que salen sin ropa o la ropa es inapropiada al lugar a donde van, que a lo mejor están en un culto religioso y empiezan a hablar fuerte, a discutir con otra persona, ese tipo de cosas o actividades son las que se empiezan a presentar muchas ocasiones en el adulto mayor. No sé si les ha tocado ver una consulta. Incluso Ajá, también la higiene, doctora. Muchas así veces es, son pacientes que te llegan y te dicen, doctor, pues era bien limpio, se bañaba todos los días, así y se es, cambiaba la ropa, y ahorita ya batalla para que se bañe, o se ensucia y ya no se quiere, se enoja porque así lo es. baño. Entonces también son datos que podemos encontrar. Sí, y son avisos, y bueno, a mí sí me ha tocado tener pacientes que empiezan después con un deterioro cognitivo y evolucionan a una demencia, que empiezan meses antes con este tipo de acciones, ¿verdad? De actitudes. Entonces, sí es bien importante cuando tengan un paciente así, que el familiar esté refiriendo este tipo de cambios, pues hay que hacer una evaluación, para ver si no es un deterioro cognitivo, severo, ¿verdad? Ok, adelante. Y bueno, vamos a hablar de lo que es la etología, factores de riesgo y factores protectores. Aquí sí quiero que alguien me ayude, más o menos, que han leído sobre factores de riesgo, factores protectores. No sé, Marce. Factores protectores puede ser el ejercicio, comida saludable, hacer actividades que mejoren la memoria, como memoramas, rompecabezas. Y factores de riesgo, pues comorbilidades, estilos de vida pues malos. Antecedentes familiares. Escolaridad. Perdón. A ver, ¿quién habló? Antecedentes familiares. Antecedentes familiares. El nivel de escolaridad también. Ok. Está. Ok. La propiedad Entonces, genética. no, dale. Sí. La propiedad, la genética, antecedentes de traumatismos craneoencefálicos, infecciones, abuso de sustancias también, Medicamentos. Ok. la polifarmacia. Ok, la polifarmacia es muy importante. Ahorita vamos a ver en los algoritmos, que es algo que tenemos, que es yo creo que lo primero que tendríamos que descartar, porque sí se ha asociado la polifarmacia y el abuso de muchos fármacos en cuadros que similan al deterioro cognitivo y en realidad son efectos adversos de medicamentos. Pero digo, lo vamos a hablar más adelante. Entonces, la etiología como tal no está bien descrita. Describen obviamente el proceso de envejecimiento, que es un proceso donde se pierde la capacidad homeostática del cuerpo, se deterioran las capacidades funcionales. Se habla incluso de un envejecimiento cerebral con pérdida de 2 a 3 gramos por año después de los 60 años, con pérdida y adelgazamiento de las cortezas frontales y prefrontales, que es ahí donde tienen que ver muchas de las capacidades o funciones mentales superiores. Y se ha encontrado que en estos pacientes en los que tienen deterioro cognitivo hay una pérdida de neuroplasticidad, que habla de la pérdida de conexiones neuronales. Pero sí había estudios que decían, tengo un adulto mayor de 60 años y comparo a dos y tienen exactamente estas mismas características cerebrales, pero uno lo desarrolla y otro no. Es ahí donde entraba la duda, oye, ¿por qué si esto se da en todos los adultos mayores, por qué unos los desarrollan y otros no? Entonces es ahí donde empiezan a hablar de que no nada más los factores fisiológicos o los cambios fisiológicos que se dan a nivel neuronal y cerebral tienen que ver, sino que tienen que ver los factores del ambiente y obviamente una variabilidad individual, una variabilidad que tiene el individuo, ya sea por genética, por las experiencias que ha vivido a lo largo de la vida. Entonces, si a los factores fisiológicos le sumamos factores ambientales, como ya los mencionaba muchos también, me ayudaron a mencionar, las enfermedades del paciente. ¿Cuáles enfermedades? Pues estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, diabetes, si tuvieron algún EBC previo, incluso hablaban de la fibrilación auricular como factor de riesgo, algunos artículos. Obviamente pacientes sin redes de apoyo, con poco soporte social, que ya padecían depresión, estados de ansiedad previos. Obviamente si tendrían otros síndromes geriátricos, como lo mencionamos, la polifarmacia, si es un anciano frágil, si es un anciano inmóvil. El bajo nivel educativo son factores ambientales que pueden ayudar a la ya fisiología que viene atrás, pero no propiamente la fisiología explica todo el deterioro cognitivo leve.
Y obviamente factores de riesgo, pues son los que ya nos ayudaron también a mencionar, la mayoría Carlos, obviamente los antecedentes familiares, que aquí estaba por verse porque está más descrito en lo que es la demencia y en la enfermedad tipo Alzheimer, entonces artículos los dejaban como que tienen que ver, otros decían que no tenían que ver. Obviamente a mayor edad, que era lo que les decía, cada 5 años la prevalencia se va duplicando después de los 60 años para deterioro cognitivo. El antecedente de traumatismo cráneoencefálico, cualquier enfermedad vascular o cerebrovascular, incluso vascular como la hipertensión, arteriosclerosis, enfermedades metabólicas como la diabetes, el hipotiroidismo, cualquier desequilibrio electrolítico también te puede llevar a un deterioro cognitivo. Obviamente la depresión, la ansiedad, si tuvo infecciones o neuroinfecciones previas, el abuso de sustancias, el que más hablaban sobre todo era el tabaco y el alcohol, el evento cerebrovascular previo, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular y la propia enfermedad de Parkinson. Son factores de riesgo que se han descrito. Algunos todavía están como que algunos artículos dicen que sí, algunos artículos dicen que no, pero pues los manejan así. Y factores protectores, obviamente a mayor escolaridad, pues el adulto mayor va a estar más protegido. Obviamente hablaban artículos del ejercicio físico moderado a alto, ejercicio aeróbico, ejercicio de resistencia. Obviamente si es un adulto mayor que tiene más redes de apoyo, que tiene más red social, que tiene actividades de ocio, recreativas, que lee, que escribe, que pinta, que realiza crucigramas, pues va a estar mayormente protegido, a lo mejor que sea un adulto mayor con baja escolaridad, con sobrepeso o obesidad, que ya tiene una artrosis, que se la pasa todo el día sentado viendo la televisión, que no sale, que siempre está en su cuarto, pues obviamente eso lo va a predisponer más a un deterioro cognitivo. Así es. Y pues diagnóstico. Entonces aquí hay que recalcar que en el diagnóstico, nosotros como atención primaria y como médicos familiares, somos los que debemos hacer el primer contacto, el primer diagnóstico y el primer acercamiento con estos pacientes. ¿Por qué? Porque somos los que lo tenemos más próximo y más accesible. Así es. Cada especialidad van a llegar una vez cada 6 meses, una vez al año. Nosotros los tenemos cada mes. Mande. Y aquí, sí, aquí es bien importante, bueno, ustedes ya tuvieron esa experiencia en los que estuvieron en consulta externa en el servicio, ¿verdad? Tú vas viendo a los pacientes cada mes y vas viendo, o sea, si logran identificar, y si uno lo quiere hacer también, ¿verdad? Los cambios que va teniendo la gente, el deterioro que va teniendo el adulto mayor, o la mejoría que va teniendo alguien que tiene un estilo de vida saludable. Entonces tú te das cuenta. Yo sé que a veces cuando en clase les digo, ustedes van a conocer a los pacientes y se van a dar cuenta, no, que como en 15 minutos es mucha gente, lo van a hacer. Definitivamente es una virtud que tenemos los médicos familiares, que utilizamos todos los sentidos y ese tipo de cosas no se te van. Cuando tienes la intención de apoyar al paciente y de ayudarlo, te das cuenta de todo el deterioro que empiezan a tener. ¿Ok? Muy bien, adelante. ¿Okay? Entonces somos nosotros los que tenemos que hacer este diagnóstico. Aún así, por ejemplo, la guía nos marca, un artículo, perdón, remarcaba que aún así que nosotros tenemos esta facilidad, el 50% de los pacientes que tienen deterioro cognitivo se nos pasan, se nos pierden. Incluso al familiar, que es el que convive con él diariamente, hasta el 60% de los pacientes con deterioro cognitivo, el familiar no se había dado cuenta. Entonces sí es algo en el que tenemos que estar bien, con las antenas bien listas para detectar estos casos. Generalmente hablamos que la principal forma en que lo diagnosticamos es cuando el paciente o el familiar del paciente llegan y nos dicen, ¿sabe qué, doctor? Mi papá anda raro, mi papá ya no hace esto, se está comportando de manera rara, o de repente se le olvidan las cosas, o le enseña algo y ya no lo sabe decir, ya no sabe qué es. Pero lo ideal es que nosotros hiciéramos en todos los adultos mayores esta evaluación cada año. Y pues entre el diagnóstico y lo que maneja la guía de práctica clínica en muchos artículos es la importancia de las 3D, que es la demencia, la depresión y el delirium. ¿Por qué? Porque son los 3 principales diagnósticos diferenciales que vamos a hacer en el adulto mayor y que se parecen bastante. No sé si alguno de ustedes me quiera ayudar en remarcar las diferencias entre alguno de estos 3 cuadros. Denise. Bueno, pues la depresión
es como alteración en el estado de ánimo, ¿no? Pues lo podemos hacer con las escalas que utilizamos en la consulta, la de Hamilton o la de ansiedad y depresión de Beck. La demencia, pues ahorita mencionaban que es como un pérdida de la alteración de la memoria, que el deterioro cognitivo pues puede avanzar. Y el delirium, El delirio no es agudo, es consecuencia de pueden ser alguna, varias. de alguna situación. Por ejemplo, Ah, el delirium está más relacionado a alguna situación que le haya pasado al paciente en ese momento, por ejemplo, una cirugía, un internamiento, algo así. O sea, esos pacientes tienen el delirium como tal. Sí, como ustedes dicen, el delirio va a ser más que nada súbito o agudo, a diferencia de la demencia y la depresión, que van a ser cuadros más crónicos o más lentos. Quizás el paciente deprimido, pues va a tener las alteraciones del estado de ánimo, como mencionaba Denise, la tristeza, el llanto fácil, la falta de concentración, pero si hay un cuadro de demencia que es una pseudodemencia por depresión, pero sí remarcaba que aquí pues va a tener lo que es el estado de ánimo, va a ser un poco más lento, quizás no sea siempre, haya días buenos, días malos, a diferencia de la demencia, que va a ser un paciente dependiente. Y este cuadro que viene en la guía de práctica clínica, de la diferencia entre estas 3D, por ejemplo, el delirium, pues es una pérdida de la atención, una confusión aguda, es el típico paciente que está en urgencias y que está gritando inquerencias, que le hablas y que no te contesta, o sea, es una pérdida totalmente de la atención y de reducción del estado de conciencia. La demencia a lo mejor va a tener más pérdida de memoria, es crónica, empieza lenta, es insidiosa, generalmente los síntomas son progresivos, pero establecen el tiempo, por ejemplo, lo que mencionaba, en la depresión a lo mejor los estados de ánimo a lo mejor va a tener un día bueno, un día malo, pero generalmente la atención, la conciencia, todo está bien, está consciente. Y algo que mencionaba aquí muy para diferenciar los síntomas de la demencia y la depresión, es que en la demencia el paciente ni siquiera se da cuenta del deterioro que tiene. En la depresión el paciente puede llegar y decirte, doctor, es que no me concentro, doctor, es que se me olvidan las cosas, y él se da cuenta de esos síntomas y le preocupan esos síntomas, que eran las diferencias que marcaban en estos 3 cuadros que sí tenemos que tener bien presentes, de la demencia, el delirium y la depresión, ¿ok? Entonces, pruebas diagnósticas, pues ya sabemos, el famoso Mini-Mental de Feuchten, tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 75%, que nos va a medir pues las funciones mentales superiores, orientación, registro, atención, cálculo, memoria, lenguaje. Por ejemplo, en el Mini-Mental, ¿con qué medimos la orientación, Zulema? Pues le pides que te diga qué fecha es, la fecha, ¿Ok, Diana? quién es el presidente, en dónde se encuentra, el año. Okay. Ajá, exactamente, con eso podemos medir la orientación. Por ejemplo, Carlos, ¿con qué podemos medir el cálculo en el Mini-Mental? Le pides que vaya restando de 7 en 7, o puede ser o sumando de 7 en 7 nada más. Depende del grado de escolaridad, eso sí tienes que tenerlo bien en cuenta. Le dices que vaya restando y ya te vas dando cuenta del cálculo. Una resta de 7 porque es la más complicada de hacer. Exactamente, entonces, más o menos cada una de las cosas por las que está conformado el Mini-Mental va a medir una función mental superior. Obviamente la interpretación a grosso modo nos habla de que una puntuación mayor a 24, cuando el máximo es 30, mayor a 24, estamos hablando de un paciente sin deterioro. Ya un deterioro cognitivo empezamos cuando son debajo de 19 puntos. Nada más que, como sí decía Carlos, hay que valorar la escolaridad y la edad. No la puse aquí, pero hay un cuadro en la guía de práctica clínica donde viene cruzado por edad y escolaridad para que tengas el punto de corte con el que vas a valorar si hay deterioro o no en ese adulto mayor, porque obviamente no va a contestar lo mismo un adulto que llegó a la universidad que a lo mejor uno que llegó a tercero de primaria. Entonces, eso sí hay que tener atención, porque si no vamos a estar metiendo en este diagnóstico a muchos pacientes que no tienen deterioro, lo que simplemente es que no tuvieron a lo mejor las herramientas para tener estas capacidades a lo largo de la vida. Obviamente aquí les puse el ejemplo de lo que es el Mini-Mental, que ya todos conocemos, lo que decía Diana, lo que es la orientación en tiempo y espacio, la estación, el año,
la fijación, lo que es el registro, las 3 palabras, el cálculo, como mencionaba Carlos, restar de 7 en 7, por ejemplo, las visoespaciales que vemos acá con los pentágonos que están abajo, que lo tienen que hacer, que tenemos que cuidar que hagan 5 lados, que los crucen por 2 de sus ángulos, y no nada más es hacer el mini mental. Cada uno tiene su instrucción, que no me voy a detener en leerlas todas ahorita, pero en cada una vienen instrucciones donde nosotros tenemos, por ejemplo, a veces el error, le decimos las 3 palabras y nada más se las tenemos que repetir 3 veces y a veces se las repetimos de más. O por ejemplo en la memoria, cuando te tienen que repetir después de haber hecho lo demás, las 3 palabras, no les podemos dar pistas y a veces es que empieza con D y empieza con esto y es algo que no debemos hacer. Y algo que me llamó la atención, que yo antes no había leído, por ejemplo, en lo que es el día del año, la estación sí te marca el margen de error que pueden tener. Por ejemplo, una diferencia de un día si hubo un cambio de mes, o de 7 días si hubo cambio de año, entonces ahí sí es importante que leamos esas instrucciones para cuando lo vayamos a aplicar, aplicarlos de forma correcta. Otra prueba diagnóstica es la famosa prueba del reloj, que es menos específica y menos sensible que el mini mental de Feinstein, que aquí lo que le vamos a pedir al adulto mayor es que dibuje un reloj con las manecillas marcadas a las 4:50 y luego nosotros ya vamos a calificar desde cómo hace el círculo del reloj, cómo pone los números y los acomoda bien en el espacio, si puso las agujas en la hora marcada, incluso valora hasta el tamaño de las agujas. Nosotros sabemos que la aguja de la hora es más larga que el de los minutos, entonces todo eso se interpreta y abajo de 8 ya empezamos a tener un déficit cognitivo. ¿Ok? Obviamente aquí estamos midiendo pues las funciones ejecutivas, lo visoespacial y obviamente todas las habilidades cognitivas superiores. Hay otra prueba que es la prueba de Montreal. La guía de práctica clínica marca que este es más para las funciones ejecutivas y vemos hay funciones aquí de construcción, si uno es A, 2 va a ser B y está un poquito más difícil que el mini mental. De hecho sí lo recomienda para personas con más escolaridad porque sí es más complicado. Y hay otra que no lo puse, que es el Minico, pero también es un poquito más chiquita y también se basa en la prueba del reloj, en lo que era repetir 3 palabras y que las volviera a repetir. Es un poco más chica, incluso marca que a veces puedes hacer la prueba del reloj y el Minico antes de entrar al mini mental para hacer como un cribado de los pacientes a los que se las tengas que aplicar. No sé si aquí alguien tenga algún comentario. Y bueno, este es el algoritmo. Aquí a remarcar en el algoritmo es, si yo tengo un paciente en el que detecto que tiene un deterioro cognitivo, ya sea por el mini mental o la prueba del reloj, lo que quería remarcar aquí eran las causas reversibles de deterioro cognitivo leve. Lo que marcábamos, hay que hacer un perfil tiroideo porque pacientes hipotiroideos pueden empezar con algún deterioro, biometría hemática, pruebas de función hepática, función renal, electrolitos, porque ya sabemos que cualquier alteración metabólica nos puede traer un deterioro, causas reversibles, el uso de fármacos, diferenciarlo del delirium, de la depresión, deficiencias vitamínicas de B6, B12, de folatos también nos pueden enmascarar estos cuadros, pero lo que más quería remarcar es los medicamentos, sobre todo las benzodiazepinas. Yo creo que todos tenemos o vimos en consulta adultos mayores que tenían benzodiazepinas. Yo creo que yo podría decir en un 80% de todos los adultos mayores que yo vi, todos ya tenían alguna benzodiazepina en su cuadro. Los mismos neurolépticos como el haloperidol, la risperidona, los antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos, antiespasmódicos tan sencillos como la metoclopramida y la butiliosina que usamos muy frecuentes nos pueden enmascarar o nos pueden dar estos cuadros. Entonces aquí la importancia de en estos pacientes siempre tener nuestra batería de laboratorios para detectar las causas reversibles y ver lo que es la polifarmacia. Entre más fármacos usen y si son de esta lista, pues es más frecuente que puedan dar un deterioro cognitivo. Si mi paciente no tiene deterioro, pues hay que seguirlo en 6 a 12 meses. Si tiene un deterioro, pues aquí lo que recomiendan es... ¿Mande? Ah, ya me escuchan. Sí.
Ok, y otra cosa bien importante es que tenemos que practicar en hacer el mini mental, las pruebas y porque a veces uno no está bien capacitado para aplicarlas. Entonces, la recomendación es que las empiecen a practicar con gente para hacer la interpretación y que sean más diestros al momento de que estén con el paciente. Ok, muy bien, adelante Fidel, ya se va a acabar el tiempo. Ok. Y pues generalidad de manejo y tratamiento, que ya no me tardo mucho. No farmacológico, lo que ya había mencionado Marcela. El ejercicio, obviamente, tenerlos controlados de diabetes, hipertensión, si tiene enfermedades como dislipidemias. Una cosa que me marcaba mucho es la información al cuidador. Hay que tener cuidado, se va a ver mal, pero con el cuidador, Ajá. porque un cuidador con sobrecarga, obviamente va a ser un factor de riesgo para que un paciente